Es bueno estar juntos. Es de mucha bendición. Amén. Y sobre todo para aprender la palabra de Dios, para buscar la instrucción de Dios que tiene para cada uno de nosotros de manera personal. Y que yo sé que el Espíritu Santo, Él habla, Él nos instruye, ¿sí? De manera individual. Yo lo sé porque lo hemos vivido y lo hemos visto y lo hemos compartido con otros hermanos, hermanas, ¿sí? Y que sabemos que esta es lo que estamos buscando a Dios, estamos aquí juntos por Él y para Él. Bendito Dios. Y pues vamos a orar para dar inicio. Aleluya. Continuar con estos estudios, estas enseñanzas, ¿sí? Que tienen que ver con la doctrina fundamental que todo cristiano debe de conocer, debemos de conocer, porque además de que esto nos de que esto pone cimiento en nuestra fe, también nos hace entender cosas que suceden en nuestra vida y que a veces las sentimos porque Dios las hace, pero no sabemos exactamente qué son. Y cuando estudiamos la doctrina, los fundamentos de la palabra de Dios, la doctrina de la fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta y decimos, eso es lo que me está pasando, eso es lo que me pasó, o eso es lo que yo quiero en Dios. ¿Sí? Porque cuántos anhelamos cosas en Dios y a veces no entendemos qué es lo que queremos. Pero la doctrina, conocer la doctrina y con la dirección del Espíritu Santo nos hace entender este tipo de cosas. Yo recuerdo que antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero algo más contigo, en ti. No sé qué es, no sé qué sea, no tengo idea, pero yo sé que hay algo más en ti. ¿Sí? Esto hace más de 27 años. Hace 27 años, el mes antepasado, cumplimos 27 años de que el Señor me llamó a ser su siervo, su ministro de la palabra. Y gloria al Señor por eso. Alabo a Dios por esa misericordia inmerecida por mis méritos, pero en Cristo, ¿sí? Es el que nos justifica, es el que nos hace juntamente con Él dignos, nos dignifica delante del Padre. Gloria al Señor. Entonces, el poder entender estos principios nos ayuda, ¿sí? A crecer, a desarrollar y a trabajar, a servirle a Él de mejor manera. Gloria al Señor. Así que vamos a orar para iniciar. Padre, en este día te damos gracias por el amor que tú nos das, que nos brindas. Gracias, Señor, porque te vemos y vemos tu mano de poder en tantas cosas en nuestra vida, en tantos detalles y muchas otras cosas que no nos damos cuenta, pero que ahí estás tú. Pero aunque no las veamos, no logremos verlas, te damos gracias porque sabemos que eres tú en medio de todas las cosas. Hoy ayúdame a plantear, Señor, estas ideas de tu palabra, Señor, de manera correcta y que pueda ser sembradas esta palabra, Dios, en cada corazón y que mis hermanos, Señor, puedan escuchar tu voz, ver tu mano, Señor, y sentir tu presencia, Padre, en este tiempo y tu palabra, Señor, cambie las vidas a partir de este día. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Bueno, seguimos con esta preciosa serie acerca de los atributos de Dios, donde ya estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y de la obra que el Espíritu Santo hace en el hombre.
que son varias cosas que hemos estado viendo, que hemos estado aprendiendo, en las que hemos profundizado y que yo espero que usted esté disfrutándolas como las estoy disfrutando yo, porque aprender estas cosas, hermano, de veras trae vida al alma, trae entendimiento en nuestro corazón, pero también en nuestro razonamiento de muchas cosas. Y saber esto, hermano, es indispensable, porque estamos en los días finales, en los días en los que aprender estas cosas son una bendición, porque nosotros vamos a poder enseñárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque son palabra de Dios y es doctrina de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el domingo pasado iniciamos con esta obra de santificación que hace el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que nace de nuevo, en la vida de aquel creyente que no solamente cree en el Señor Jesús, sino que toma una decisión valiente, dijimos, ¿sí?, de obedecerle, porque sabe que es un mandato. Entregarle la vida a Cristo es una orden para toda la humanidad. Porque Cristo dio su vida en la cruz, no solamente por usted y por mí, no solamente por los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios. El Señor Jesús pagó los pecados de toda la humanidad, aún de aquellos que le han rechazado. ¿Sí? Y aquí tengo que hacer la aclaración. ¿Sí? Aunque el Señor Jesús entregó su vida por ellos, ellos rechazaron esa obra. La gente que no ha querido nada con el Señor Jesús ha rechazado a Cristo. Y si mueren de esa forma, allá en el cielo, Dios rechazará a esa persona por cuanto esa persona rechazó a Cristo. Esto está en la palabra de Dios. Pero a nosotros, ¿sí?, el Señor nos vio, nos amó, nos llamó, ¿sí?, nos escogió para santificarnos. ¿Sí? Y este tema sobre la santificación que hace el Espíritu Santo, hemos hablado de cómo el Espíritu Santo nos santifica en Cristo. Y vimos el domingo pasado que nosotros debemos ocuparnos, ¿sí?, de mantenernos santos después de esa santificación que hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recibimos a Cristo y el Espíritu Santo nos santifica. Es decir, nos separa. Recuerde que santo significa estar apartado, ¿sí?, o ser apartado. Y ahorita vamos a profundizar más en esto, porque hay un apartado bien precioso dentro de esta santificación que hace el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y el domingo pasado el enfoque fue desde una perspectiva de santificación que hace el Espíritu Santo, pero la santidad moral, o vista desde una perspectiva moral, ¿sí?, que debemos de guardar y procurar nosotros. Es decir, nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro pensar, ser santos y guardar esa santidad en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestras acciones, desde una perspectiva moral. Hoy quiero completar el tema de esta doctrina, que es la doctrina de la santificación, porque ya hablamos el domingo pasado, ¿sí?, de el creer, ¿sí? Es decir, donde somos santificados en Cristo por creer en Él, en el Señor Jesús, al entregarle nuestra vida y nacer de nuevo. ¿Quién hace que nazcamos de nuevo? El Espíritu Santo. Es a través de Él, pero por la obra que hizo el Señor Jesucristo. También hablamos de el ser santo. Y digámosle a esto el no hacer. Y póngale puntos suspensivos. El no hacer esto, el no hacer aquello. Es decir, apartarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios, ¿sí?
que afecta nuestra relación. ¿Y por qué apartarnos de esto? De estas cosas que son pecado. Pues primero que nada, porque estas cosas nos apartan de Dios. Pero también hacen que un hijo de Dios se sienta avergonzado constantemente por fallarle a Dios pecando. Estrategia que el enemigo le ha resultado para destruir la vida de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios, donde ese hijo de Dios, esa hija de Dios, vive lamentándose y con una vergüenza constante en su corazón a causa de no poder vencer un pecado o varios pecados, de no lograr salir, ¿sí?, de esa trampa en la cual cayó algún momento de su vida. Y hablamos de algunas cosas que son útiles para el enemigo y que son para destrucción del creyente. Cosas que hablamos ahí que vienen en el libro de Efesios, capítulo 4. Mencionaré solamente un versículo, ¿sí? Cosas que hablamos, como dice la palabra de Dios en el verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura destruye al cristiano y lo separa de Dios, lo separa del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hermanos, sí, por haber amargura en sus corazones, sí, no solamente se apartan del cuerpo de Cristo, sino que lastiman a otros hermanos? Porque solamente abren la boca, ¿sí?, y sale cosa amarga, palabras amargas de ellos. Y esto no causa otra cosa más que denigrar a esa persona, a ese hijo de Dios. Otra cosa de la que hablamos fue el enojo. Decíamos, ¿cuántos enojones, cuántas enojonas hay, ¿sí?, o habemos, y que tenemos que quitar eso? Hablamos de la ira, de la gritería. Fíjese, hasta la gritería. ¿Qué tan gritones somos, hermano? Yo sé que hay gente que habla fuerte, pero hay gente a la que se le está hablando de una manera normal y de repente, ¡pum!, explotan, ¿sí?, en una gritería. Y la gritería no es hablar fuerte solamente, se puede tal vez no hablar tan fuerte, pero el sentido es que esas palabras, ¿sí?, son groseras y atentan en contra de la dignidad de la persona con la que estamos hablando. Dice también que quitemos toda maledicencia, todas las maldiciones, todas las malas palabras, todos los malos deseos que hay de nosotros en contra de alguien más. Esto no va con ningún hijo de Dios y esto nos aparta de ser santos. Y nosotros no fuimos llamados, ¿sí?, a estar enojados, a vivir con celos, a vivir con gritería, a vivir diciendo maldiciones, malas palabras, a vivir con malicia. No. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Esto lo vimos el domingo pasado. Estoy haciendo un resumen, ¿sí?, de lo que hablamos el domingo pasado desde una perspectiva de que fuimos llamados a ser santos, ¿sí? Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y a todos los cristianos, incluidos usted y yo, que fuimos llamados a ser santos y no a practicar estas cosas. Y esto es desde una perspectiva, o fue desde una perspectiva moral, ¿ok? Pero hoy vamos a hablar del para qué nos santificó o separó nuestro Dios. Y vaya conmigo de nueva cuenta a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, verso 2. El mismo versículo que vimos la semana pasada. Gloria a Dios.
Aleluya. Recordemos este versículo, que es un clásico, o es uno de los versículos clásicos, ¿sí? Cuando hablamos de santidad o de la santificación que ha hecho el Espíritu Santo en Cristo Jesús, en la vida de cada creyente. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos, ¿sí?, invocando el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces, esta palabra es para ti, hermano, hermana, es para mí. Este versículo que leímos el domingo pasado, donde usted podrá notar conmigo que el apóstol Pablo de alguna manera podría decir que deja muy claro la posición de los hermanos de esa iglesia, específicamente hablando de la iglesia de Corinto, pero que también es para usted y para mí. Recuerde esto siempre. Pablo les dice santificados, que son santificados, ya fueron santificados por el Espíritu Santo en Cristo, pero además añade algo hermoso, pero algo también que puede convertirse, ¿sí?, en una lucha diaria en nuestras vidas. Él añade y dice: llamados a ser santos. Vayamos hoy un paso más allá que la semana pasada y veamos eso de ser santos, pero ya no desde una perspectiva moral. Vamos a verlo de otra perspectiva un poco más profunda y especializada, ¿sí?, para usted y para mí, que somos hijos de Dios. Y es que ser santos significa ser apartados por Dios para cumplir una tarea específica para Él. Lo voy a repetir. Ser santos, ¿sí?, eso de llamados a ser santos, es decir, que fuimos llamados, ¿sí?, que fuimos separados por Dios para cumplir una tarea específica para Él. Es decir, Dios nos ha llamado, eso es cierto, bendito Dios, nos ha escogido, pero nos ha separado para una obra específica, para su servicio. Que creo que en esta frase se concentra todo lo que estamos diciendo, y esta frase es que Él nos separó, que Dios nos separa o nos ha separado para Él. Tú y yo hemos sido separados para Dios, ¿sí? Entonces, nos separó para Él, pero también nos separó para su servicio. Es decir, para cumplir las tareas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Va conmigo en esto? Ya no estamos hablando solo de ser santo en el contexto de no pecar, ¿sí?, que sigue vigente, eso se mantiene. Eso ya es por, digámoslo, que por default, lo damos ya hecho, lo damos por default, eso de ser santos y guardarnos de no pecar. Pero ahora estamos hablando de llamados a ser santos o separados para Él y para servirle a Él en su obra. Y si usted está llevando apuntes, apunte esto: separados para Él. Eso sí, es lo primero, siempre, separados para Él. Pero eso conlleva también que estamos separados, ¿sí?, para servirle a Él, a Dios, en su obra. Y subraye esto, porque estas son palabras mayores, hermanos.
Esto ya no es leche para un recién nacido. ¿Sí? Esto ya es alimento más difícil de digerir. Y cuando decimos que hemos sido separados para servirle a Él en su obra, ¿sí? Esto tiene que ver con hacer tareas, ¿sí? En sus proyectos, los proyectos de Dios. Hermano, hermana, ¿te gustaría o quieres ser un obrero de Dios? Es una pregunta. ¿Qué respondes? ¿Te gustaría ser un obrero? ¿Sí? ¿Una obrera de Dios? Pues déjame decirte una cosa. Si tú ya naciste de nuevo, si el Espíritu Santo ya te santificó, es decir, te apartó, no que seamos perfectos, no estoy hablando de una perfección humana, no se confunda esto. Santo es ser apartado. Y tú y yo, desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos apartó para Cristo, nos apartó para Él, pero también para servirle a Él en ese momento. Así que si tú respondiste que sí quieres ser un obrero de Dios, una obrera de Dios, alabado sea el Señor. Si te quedaste pensando, ¿sí? Y no dijiste nada, o incluso dijiste que no, déjame decirte algo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres un obrero de Dios, tú ya eres una obrera de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuiste separado para eso. Tu vida ya se separó para servir a Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque desde el día que el Espíritu Santo te santificó en Cristo, en ese momento fuimos separados, fuiste separado, separada para Dios y para las tareas que le corresponden, que te corresponden a ti, mi hermano, dentro de los intereses de Cristo. Alabado sea nuestro Dios por esto. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Cristo. Ahora, ¿qué implica ser separado para servir a Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué implica? ¿Qué cosas tienen que ver? ¿Qué abarca? Ser separado para Dios o ser separado para su servicio, para el servicio de Dios, implica algo bien importante. Sí. Y es una palabra, pero verá, ahorita va a ver junto conmigo lo difícil de vivir en este concepto que encierra esta palabra. Escriba ahí usted, ¿qué implica, sí, mi servicio para Dios? Y póngale ahí, prioridad. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Prioridad. Es decir, los intereses de la obra de Jesucristo por encima de los intereses personales. Los intereses de la obra de Jesucristo por encima de mis intereses. Eso es prioridad. Y eso es lo que implica, ¿sí?, en todo aquel que quiere ser obrero, ¿sí?, voy a corregirlo, que quiere ser buen obrero en Cristo Jesús. Porque obreros ya lo somos. Hermano, hermana, joven, adolescente. No importa la edad que tengas. ¿Sí? Niños. ¿Sí? No importa la edad que tengas. Tú ya eres un obrero, eres una obrera de Cristo Jesús. ¿Sí? No solamente aquellos que digas, es que ellos predican, es que ellos tocan, es que ellos visitan a otros, es que ellos enseñan la palabra. No, yo no. Sí. Yo soy un niño chiquito y estoy escuchando aquí todo aburrido. Tengo 8 años, tengo 7 años.
Y aquí estoy con mi mamá porque mi mamá aquí me tiene. Ay, yo apenas tengo 13 años, ama, apá. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir a Dios? No, qué vergüenza, qué oso. No, yo nomás voy a la iglesia para que la maestra me dé clases ahí. Qué bueno, eso no, eso es lo correcto, gloria al Señor. Pero ni siquiera la edad, por muy pequeño que seas o muy adulto que seas, ¿sí?, es pretexto para que no cumplamos ese servicio al que el Señor nos ha llamado. Si está en tu corazón el servir a Dios, mi hermano, ¿sí?, el Señor te va a usar. El Señor te va a permitir servirle. De hecho, es una orden. No solamente algo que tenga que nacer en ti. No podemos esperar hasta que esto nazca en ti. ¿Sí? Yo agradezco a mi Dios por su misericordia. Y esto es algo personal. Recuerdo mucho a la edad de 7 años que estando en una reunión dominical, ¿sí?, era una iglesia grande, 400, 500 personas. Yo tenía 7 años y yo acostumbraba, eran bancas, entonces lo que yo hacía era que como era en la noche de la reunión, yo me acostaba en la banca o me acostaba en el piso abajo de la banca junto con otro montón de chamacos de esa edad o más chicos, ¿sí? Porque pues no había clase para niños, no había nada ahí interesante, según yo. Pero me acuerdo que estaba yo ahí escuchando la música, estaba en alabanza. Y tengo muy presente eso, que hace 38 años sucedió. Y recuerdo que estando yo ahí, mi mamá estaba ella de pie alabando a Dios, adorando al Señor. Y de repente, en mi corazón, ¿sí?, a los 7 años, surgió una situación inesperada para mí, incomprensible. Yo no la entendí en ese momento, pero yo recuerdo que me puse de pie y le hablé a mi mamá, ¿sí?, y le dije algo, ¿sí?, le dije, yo quiero estar allá arriba, en el altar, en un altar más alto, más o menos de 1 metro de altura. Y yo le compartí ese deseo que salió espontáneamente de mí, pero que sé que no fue un deseo provocado por mi razonamiento, sino que fue el Espíritu de Dios. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero estar allá arriba. Yo no sabía ni para qué, pero yo sentí una necesidad de estar allá arriba en el altar. Y como era un altar muy grande, tenía cortinas, así que yo tenía la posibilidad de subirme, estar allá arriba, ¿sí?, y estar detrás de las cortinas. Y no esperaba yo, honestamente, la respuesta que mi madre me dio, pero ella voltea conmigo y me dice, pues súbete. Y yo dije, ¿así? Y ella me dijo, sí. ¿Quieres estar allá arriba? Y no estoy hablando de una situación de cumplir un capricho de un niño. No. Yo creo que el Espíritu de Dios le dio testimonio a mi madre. Y la dirigió a darme esa respuesta inesperada para mí y tal vez hasta inesperada para ella. Y yo recuerdo que en ese momento, ¿sí?, comencé a caminar con mucha vergüenza, empecé a acercarme hacia el costado del templo porque estábamos en una parte central y el ancho del templo era muy grande, largo obviamente también. Son bancas, todavía están, donde caben alrededor de 10 personas en cada banca y cabían 3 bancas a lo ancho del templo más 5 pasillos o 4 pasillos, una iglesia grande.
Y yo comencé a acercarme a esas escaleras y me subí y me senté ahí. Había otras bancas detrás de las cortinas y me senté ahí. No sabía qué estaba haciendo, no sabía por qué ni para qué. En mi poco entendimiento a esa edad, yo no comprendía, pero dentro de mí había una necesidad de estar ahí arriba. Y alabo a mi Señor Jesucristo porque Él ha tenido misericordia y sabe una cosa, y lo digo para la gloria del Señor, y proclamo a Dios como el Rey de Reyes y el que merece toda la gloria en todo, porque el que hizo eso en mi vida fue Él, no fui yo. Tenía 7 años, que podía tomar decisiones y comprender las cosas. Pero desde esa fecha, sí, y anoche platicaba esto con mi esposa, lo recordaba esto con mucha ternura en mi corazón, y ternura porque veo el amor de Dios. ¿Sí? Desde ese día, Dios no ha permitido, ¿sí?, que me baje del altar. El Señor tenía un propósito. Y desde entonces empecé a servir tocando en la música, en otras áreas, hasta la fecha que el Señor tuvo a bien llamarme al ministerio como su siervo hace ya poco más de 27 años. ¿Sí? Y créanme, no hay nada como servir a Dios. Así que, ¿por qué estoy hablando esto? Le estoy dando la gloria al Señor, le estoy platicando cosas personales. Pero yo sé que hay niños, adolescentes, ¿sí?, y de cualquier edad que de repente sienten un deseo, ¿sí?, de algo más en Dios. Ese deseo es provocado por el Espíritu Santo. Yo no entendí en aquel momento las cosas, pero Dios, Él sí sabía y Él conocía todas las cosas. Él no permitió, hasta la fecha, ¿sí?, que me baje yo de un altar, y al contrario, Él me llamó a servirle. ¿Sí? Él me llamó como su siervo ya hace más de 27 años. Alabado sea nuestro Dios, y doy la gloria a Dios por esto. Así que no importa la edad que tengas, ¿sí?, no importa lo que piensen los demás, no importa si nadie más está haciendo lo que Dios está hablando a tu corazón. Tú tienes que entender que el Espíritu de Dios te separó, te santificó, ¿sí?, te apartó para una tarea exclusiva de Dios. ¿Sí? Y nunca había habido un niño ahí en ese altar, y mucho menos tocando. 2 años después, hermanos, bendito Dios, yo ya estaba tocando batería, yo ya era parte del grupo, y subí a los 7 años sin saber, no supe ni a qué me subí. Yo no me subí ni a tocar, no llevaba nada en mi mente. Solamente sentía una necesidad de estar allá arriba. ¿Sí? Era algo inexplicable. Sea lo que sea que Dios hable a tu corazón, hermano, la tarea, tu servicio a Dios, eso que el Señor habla a tu corazón es, ¿sí?, porque has sido separado. Niños, adolescentes, hermanos, hermanas, jóvenes, ¿sí?, Dios te ha separado para una tarea específica, ¿sí?, en tu servicio a Él, para servirle a Él. Alabado sea nuestro Dios. Y no importa qué se interponga, no importa lo difícil que sea. Mira, servir a Dios no es cosa fácil. ¿Sí? Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el que dio su vida por ti. Él es el que planificó el proyecto de tu vida, ¿sí?, para que tú le sirvas en lo que sea que Él está hablando a tu corazón, en el área
que sea que Dios te hable. Y por eso Él te ha plantado en una iglesia. ¿Sí? Por eso somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Porque Él tiene propósitos para ti. Desde esa perspectiva es que estamos hablando de ser santos, llamados a ser santos, llamados, apartados, ¿sí?, a cumplir una obra determinada en Cristo Jesús, que Él ya tiene preparada para ti y para mí. Alabado sea el Señor. Y doy gracias a Dios porque yo sé que todavía no termina en mi vida ni en tu vida, hermano, hermana, niño, niña, adolescente, joven. Sí, todavía no termina. Padres, abuelos, oren, oren por su descendencia. Que Dios les hable, que Dios ponga este sentir, que aunque no lo puedan entender, ese sentir de servir a Dios sea más fuerte. Sí, que todo lo que se atraviese y que no haya nada ni nadie que se interponga en tu servicio, en ese llamado, que nadie lo apague, que nadie te lo robe. Vas a tener que brincar muchos obstáculos, hermano. Lo vas a tener que hacer. Pero ¿sabes qué? Cuentas con el respaldo de aquel que te llamó a hacer eso. Gloria a nuestro Señor. Gloria al Señor. Entonces dijimos, estamos hablando de la prioridad. Los intereses de la obra de nuestro Señor Jesús por encima de nuestros intereses. Pero aquí nos encontramos con un mal que se ha filtrado dentro de la iglesia de Cristo, y hablo a nivel general. Una filosofía humana que va en contra de ese llamado de Dios. ¿Sí? Y me refiero a una mentalidad que comenzó a hacerse muy popular desde la década de los años 60. Y es una filosofía que dice, mi vida es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Esta filosofía no es de Dios. Es que Dios me dio esta vida y yo puedo hacer lo que quiera. No, no, no. Son verdades a medias. Dios te dio esa vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Pastor, pero si Dios nos ha llamado a ser libres, sí, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, pero también nos ha santificado, nos ha apartado para cumplir sus propósitos. Y esta manera de pensar, de que mi vida es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera, ¿sí?, se ha infiltrado dentro de la mentalidad de algunos creyentes en la iglesia del Señor Jesucristo a lo largo de las décadas. Hay muchos creyentes que piensan y viven bajo esta filosofía. Tal vez nunca lo dicen. Tal vez no. Tal vez ellos mismos no se han dado cuenta, pero rigen sus acciones y decisiones basados en esta filosofía. ¿Sí? Sus acciones y decisiones reflejan que su vida es su vida y ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Y eso está mal, es una manera de pensar equivocada, incorrecta delante de Dios. Pero recuerda que estamos hablando de uno que es llamado a tener como prioridad los intereses de Cristo. Y que justamente esta manera o filosofía de pensar que mencioné hace un momento va en contra de los intereses del reino de Dios y por consecuencia va en contra de la vida de ese creyente.
Aleluya. Es aquí donde un creyente tiene ese conflicto, ¿sí? O cuando el creyente tiene ese conflicto en su alma, corre el grave peligro. Es más, si esa filosofía, si esa manera de pensar y de vivir, ¿sí?, se mantiene en el corazón de ese creyente, esa persona se convertirá en un creyente inútil para Dios. Será un creyente inútil para Dios. No útil. Y lo peor no es eso. Lo peor es que con el tiempo y por causa de no tener como prioridad los intereses de Cristo, ese creyente se va a enfriar en su alma y posiblemente termine apartándose por completo de Dios. Qué triste, qué triste. Y le decía, 27 años en el ministerio, lo he visto, hermanos. Lo he visto con tristeza en mi corazón muchas veces en personas, ¿sí?, que tal vez comenzaron a servir a Dios, ¿sí? Llegaron a tener hasta algún encargo en la iglesia, llegaron hasta tener alguna reunión bajo su responsabilidad, se congregaban, eran fieles, se convirtieron a Cristo, pero de repente algo cambió. Y eso que cambió se llama prioridad. Las cosas, los intereses de Cristo dejaron de ser su prioridad. Se dieron cuenta, ¿sí?, que no les estaba llenando Cristo, que Cristo no era suficiente. Cuando Cristo es lo único que llena el alma del hombre. Pero sus prioridades, ¿sí?, no eran llenadas. ¿Por qué? Porque su prioridad no estaba en Cristo. Su prioridad no era ni Cristo ni los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Y he visto, y tal vez usted también ha visto, caer en este error tremendo a muchos que fueron cristianos, a muchos que fueron hijos de Dios, incluso que fueron siervos de Dios. Y ahora andan mal, hermanos, haciendo cosas que no son de Dios. Levantando mentiras. Regularmente esa gente sale enojada de las iglesias, ¿sí? Y créanme que sé lo que hablo. Salen enojadas de la iglesia, salen molestas. ¿Por qué? Porque ya había una molestia en su alma. Es decir, servir a Dios era algo que les pesaba en lo profundo. En lo público lo hacían, wow, de una manera que parecían muy santos. Pero en sus corazones, en lo secreto de sus vidas, servir a Dios y ver por los intereses de Cristo no les causaba gozo, les causaba un pesar, les causaba molestia. No ir a tal parte, no convivir, ¿sí?, con ciertas personas en actividades que no son agradables delante de Dios. No poder hablar y me refiero de manera inapropiada. ¿Sí? No poder tener relaciones que no eran correctas delante de Dios. Tantas cosas. ¿Sí? Y esto provoca un enojo que se ve reflejado no contra Dios, sino contra los siervos de Dios. Por eso esas personas salen de las iglesias enojadas. ¿Con quién cree usted? Con el siervo de Dios, en este caso con el pastor. En 27 años, ¿cuánta gente cree que tengo acumulada? ¿Sí? Hablando mentiras, murmuraciones,
inventando cosas, esperando el momento, ¿sí?, en el que uno caiga para poder decir, ahí está, él estaba mal, yo estoy bien. Pero no es contra uno, no es contra mí, hermano. De mí podrán decir lo que gusten. ¿Sí? Y lo hacen a placer, hasta lo publican en Facebook, lo comentan, algunos de ustedes los buscan para decirles, es que el pastor esto, es que el pastor aquello. Sí, pero vea el testimonio de esas personas, vea su actuar, ¿sí? Y vea cómo a final de cuentas no resistieron lo que usted y yo estamos resistiendo, que es poner los intereses de Dios por encima de los nuestros. Sí. Gloria al Señor Jesús. Estoy hablando de cosas que suceden, cosas en las que usted y yo nos enfrentamos, que tenemos que darnos cuenta que son reales. Pero algo importante y que por eso estoy hablando y tocando estos puntos, porque yo no quiero que usted, ¿sí?, cambie de prioridad. Si aquella gente dejó sus prioridades, la prioridad de Dios, ¿sí?, por buscar sus prioridades, usted no lo haga, no lo hagas, hermano o hermana. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. La obra del Señor va a seguir adelante. ¿Sí? Yo voy a seguir adelante, porque el que me llamó es el Señor Jesucristo. El que te llamó a ti es el Señor Jesucristo. Y de ti van a poder decir muchas cosas, tu familia, ¿sí?, otros hermanos de la iglesia, o que dicen que son cristianos aunque ya no se congregan en ninguna iglesia, ¿sí?, o se congregan en una iglesia 2 semanas y luego 3 semanas en otra y ahí andan de aquí para allá, pero ellos dicen que son cristianos y luego dicen hasta que Dios les habla y todo eso. Usted no tome ninguna palabra de esa gente. Usted enfóquese, porque ¿qué tal si alguien llega y le dice, como una ocasión llegaron con una persona de la iglesia que Dios le llamó a servir en un área, y llegó un familiar de esa persona y le dijo, Dios me dijo que tú no eres digno de estar sirviendo en esta área en la que el Señor te llamó, en la que tú dices que Dios te llamó y es mentira? ¿Sabe qué pasó con esa persona? Sí, fue lastimada. Le creyó a esa otra persona que dijo que Dios le había dicho mentiras, Dios no le dijo nada. Y esa persona terminó destruida totalmente, siendo que Dios le había llamado, le había escogido para cumplir una tarea bien hermosa dentro de la iglesia local. No duró ni una semana, porque esa persona espiritual, ¿sí?, se dio cuenta que si su familiar cambiaba, no le convenía a esa persona. Entonces fue y le dijo que Dios le había mostrado que no era la voluntad de él, que era una mentira. Y destruyeron la vida de esa persona. Usted no caiga, joven, no caigas en ese error. Nunca. Si yo le hiciera caso a las cosas que dicen, a lo que inventan, ¿sí? No, pues imagínese. Usted no tiene por qué hacerle caso tampoco. ¿Sí? Sigamos adelante. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel. Entonces estamos hablando de cómo aquella persona que tiene este conflicto entre mi vida es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiera, y que ha sido llamada, separada para el servicio de Dios, pero tiene esa situación de que su prioridad es él mismo, ¿sí?, y no Dios y su obra. Esa persona no sirve para Dios, ¿sí?
Y va a terminar seguramente como estas personas que le estoy diciendo, en el mundo, perdidas. ¿Sí? Hay personas que ya murieron, que yo conocí con llamado y murieron de jóvenes, incluso de adolescentes, y tenían un llamado, pero se apartaron de eso que Dios, de esa tarea que Dios les había dado. No es posible que un creyente sienta que servir a Dios es algo que le pesa. ¿Sí? Si hay alguien que está sirviendo a Dios y lo siente, hay una queja en su corazón. Y no solamente en su corazón, nos ha tocado que hasta en su boca. Que con su boca nos digan: hermano, ¿sabe qué? Esto que estoy haciendo para Dios, ya lo voy a dejar. Ya estoy cansado, estoy cansada. Ya no le voy a dar clase a los niños, a los jóvenes. Ya no voy a predicar. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, porque necesito un tiempo para mí. Eso es mi vida, y yo hago con ella lo que quiera. ¿Sí? Usted tiene todo el derecho, tienes todo el derecho, hermano, ¿sí?, de darle la espalda a Cristo. Libre albedrío. Tienes todo el derecho de tomar la decisión, ¿sí?, y sacarlo de tu vida, de dejar de servirle, de cambiar tus prioridades y decir: primero yo. ¿Sí? Y el común denominador en esta gente que a lo largo de nuestro ministerio que el Señor nos ha dado, se ha acercado con nosotros a decirnos este tipo de cosas, y han sido muchas, en los distintos lugares donde Dios nos ha tenido ministrando, en Monterrey, aquí en Hermosillo, en las distintas iglesias, incluso hasta en Tucson, un tiempo que el Señor me tuvo allá sirviéndole. Es lo mismo, es lo mismo. Hay una molestia por estar sirviendo a Dios, les pesa. ¿Sí? Haz esto, vamos a hacer aquello, y esa persona es, ¿lo vamos a hacer? Sí, pero ya no hay ese gozo. Ya no hay ese gozo. Qué terrible, porque sabes que Dios se da cuenta de esto. ¿Sí? Y servir a Dios sin gozo es lo mismo que no servir a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué derecho tiene Dios de disponer de mis cosas, de mi tiempo, de mi vida, de mis planes, de lo que yo quiero? ¿Podrá un creyente que piensa así ser usado por Dios? No. Y no, porque el alfarero no puede darle forma. ¿Sí? Porque este barro quiere decirle al alfarero qué hacer. Y un barro así no es barro. Es un pedazo de tierra solamente. Tierra que servirá para lo que usted guste, pero no para estar en las manos del alfarero. Porque ahí, cuando estamos en la mesa del alfarero, el que manda y el que toma la decisión de qué es lo que va a hacer con ese barro es el alfarero. Y es duro, hermano, es duro nuestra carne, es duro, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con esas filosofías de que es mi vida y yo hago lo que quiero. Discúlpame, pero la palabra de Dios dice que el alfarero
escoge el barro, ¿sí? Y todavía escoge la vasija y el uso de esa vasija que va a formar con sus manos. La vasija no le dice, el barro no le dice al alfarero: yo quiero hacer un jarrón hermoso, caro, fino. ¿Sí? No le dice al alfarero: yo quiero hacer, no sé, un vaso, un plato, o tantas cosas que hacen los alfareros tan hermosas. No. El alfarero ve el barro, ¿sí? Lo toca, ¿sí? Y de su propio corazón surge la idea de ir formando algo para lo que él ya tiene planificado, ¿sí? De esa vasija, de ese barro que se convertirá en una vasija. Nosotros somos barro que Dios quiere convertir en vasijas, en vasos útiles. Aleluya. Para eso nos ha santificado, para eso nos ha apartado. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a esto? Mire, 1 Corintios 6:20, acompáñeme. 1 Corintios 6:20. Para aquellos que pudieran pensar, pues es que el Señor me dio la vida y Él me ha dado la libertad para disfrutar de esta vida, para ser feliz en esta vida. Es cierto, pero no vas a disfrutar esta vida si no te encuentras cumpliendo los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Y no vas a ser feliz en esta vida tanto como lo vas a hacer en la vida venidera, en la vida eterna. Gloria al Señor. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido, y subraya esta palabra que sigue, porque habéis sido comprados por precio, y ese precio sabemos cuál fue: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y mire lo que sigue: los cuales son de Dios. ¿Sí vio lo que dice? Comprados. Comprados. Es decir, nos compraron. Somos pertenencia, le pertenecemos a alguien. Alabado sea Dios por esto, porque yo quiero pertenecerle al Señor Jesucristo, no sé usted. Y Él pagó el precio por mi vida, por su vida, hermano. Y luego dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, todo lo que somos es propiedad de Dios. Todo lo que tenemos es propiedad de Dios. Por eso, en el versículo 19 al final, dice: no sois vuestros. O sea, tú no te perteneces a ti. Aleluya. Si somos salvos en Cristo, entonces también somos santos. Y significa que nuestra vida ahora es de su propiedad. Y que hemos sido separados para servirle a Él. Ahí donde estás, si tienes a alguien, dile: el Señor te separó para que le sirvas. Aleluya. Nuestra prioridad debe de ser los intereses de Él
y no nuestros intereses. O permítame corregir. Es más, permítame perfeccionar esto último que dije. Y lo diré de esta forma. Nuestros intereses ahora son sus intereses. Gloria al Señor. Quiero que veamos brevemente el ejemplo de los levitas, pertenecientes a la tribu de Leví, ¿sí? Y que encontramos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La tribu de Leví fue separada para servir a Dios, es decir, fue santificada. Y una de las tareas principales que tenían en el santuario, y lo que vendría a ser para nosotros la iglesia, ¿sí? Una de sus principales actividades o tareas era la de enseñar la palabra. Algo realmente extraordinario, hermano. Qué privilegio enseñar la palabra de Dios. Por eso, Dios ordenó al pueblo de Israel, fíjese esto, que trabajaran 6 años, todo el pueblo de Israel. Trabajaran 6 años. Pero al decir, ¿sí?, cuando empezara el 7º año, dejaran de trabajar, que descansaran. Pero ese descanso tenía un propósito, descansaran del trabajo físico, ¿sí?, en la tierra, con las ovejas, etc. ¿Por qué? Porque ese 7º año iban a consagrarlo, ¿sí?, para enseñar y escuchar la palabra a través de los levitas, entre muchas otras cosas. Los levitas fueron separados, fueron consagrados para eso. Y Dios respaldaba esto de una manera tan hermosa que, cheque este detalle. Le dije, 6 años trabajaban y el 7º descansaban y lo consagraban, lo dedicaban a estar escuchando la palabra de Dios que estaban enseñando los levitas. ¿Sí? Y qué hermoso, porque Dios hacía que el 6º año, cada 6º año, ¿sí?, la cosecha, el trabajo en los rebaños, en todo lo que hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Cristo se desconectó por unos segundos. Espero que me estén escuchando. Si alguien puede ahí confirmarme, por favor. Seguimos mientras que veo problemitas aquí. Bueno, les decía, ese 6º año, ¿sí?, Dios hacía que la tierra produjera más fruto, gracias Ani, más cosecha, para que el año 7º, ¿sí?, para que en el año 7º no faltara alimento y lo pudieran dedicar a escuchar, ¿sí?, y a enseñar la palabra. Los levitas siempre estaban activos. Esos que fueron santificados, que fueron apartados para un servicio a Dios. Ellos siempre estaban activos en los tiempos que eran de Dios, participando de todas las actividades, las ceremonias, los cultos, las festividades. Todo lo relacionado a Dios, todo lo que era tiempo de Dios. Y de ninguna manera ellos podían disponer de ese tiempo que era de Dios como si fuera de ellos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos robado a Dios el tiempo que le pertenece a Él? Tiempo que deberíamos utilizar para llevar a cabo sus proyectos. Gloria al Señor. Quiero terminar con esta idea. Una ocasión, una persona ya muy mayor llegó con su pastor y le dijo: pastor, yo entregué mi vida a Cristo a una edad muy avanzada.
Y ahora no puedo quitar de mí el sentir de que voy a presentarme, o cuando me presente delante de Dios, voy a llegar con cuentas incompletas porque no hice todo lo que debería o todo lo que quisiera haber hecho para Él. A esto el pastor le da esta respuesta y le dice: hermana, mientras usted dedique su vida a servir a Dios, obedeciendo lo que nuestro Señor Jesús nos ordenó, usted no llegará delante de Dios con las manos vacías. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos ordenó? Lo encontramos ahí en San Marcos 16:15. San Marcos 16:15. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y el pastor le dijo a esta persona: usted vaya y predique a toda persona, ¿sí? A todos los que usted conozca, a todos los que se encuentre, usted vaya y hágalo. Y usted no llegará delante de Dios con sus manos vacías o con una obra incompleta. Predicar el evangelio de Cristo a todos es lo que debe ocupar nuestro tiempo, hermanos. Que usted no se vaya allá con Dios, que no parta con Dios sin haber llevado a los pies de Cristo a todos cuantos usted haya podido. Hable de Cristo, habla de Cristo, adolescente, joven. Enseña, hermano, que Cristo es el único camino, que solo Él salva. Y yo te aseguro que no te presentarás delante de Dios con las manos vacías. ¿Cómo quieres presentarte delante de Dios? Hoy te pregunto, ¿estamos cumpliendo con lo que Él nos ha llamado a hacer? Y hablo en lo individual, porque como iglesia podremos organizar algo y podrás sentir que estás haciendo algo para Dios, y sí lo estás haciendo. Pero ¿qué de lo que el Señor Jesucristo te separó, te santificó para Él y para llevar a cabo, ¿sí?, sus propósitos en tu vida, a través de tu vida? Porque muchas veces queremos que Dios cumpla sus propósitos en mí, en mi vida. Pero es muy distinto cuando queremos que Dios cumpla sus propósitos a través de mi vida. Porque una cosa es recibir las bendiciones de Dios y que Dios haga mi vida una vida llena de Él, de su presencia y todo. Pero otra cosa muy distinta es pagar el precio que a veces se tiene que pagar, ¿sí? El estar sujeto a problemas, a murmuraciones, a que te levanten falsos, ¿sí?, a desánimos, a problemas económicos, a problemas familiares en el trabajo, ¿sí?, por cumplir sus propósitos. Es decir, que se cumplan los propósitos de Él a través de mi vida. La gloria es para Él. Estamos cumpliendo con esto, hermano. Estamos frente a tiempos nuevos, definitivamente, como iglesia y como humanidad. Muchas cosas están cambiando y han cambiado y se aproximan más, ¿sí? Pero estas son oportunidades de iniciar en Dios cosas nuevas. ¿Y sabe qué? Yo no quiero perderme esta oportunidad. Yo no quiero estar fuera de este tiempo nuevo que viene de parte de Dios. ¿No crees que es una oportunidad hoy
de comenzar a vivir para Dios, pero verdaderamente para Él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No te conformes si estás sirviendo a Dios con lo que estás haciendo. Si no lo estás haciendo, no te conformes con justificarte, con que tienes problemas aquí, con que tienes problemas allá, con que está pasando esto, con que te dijeron, con que qué vergüenza. No te conformes con eso. ¿Sí? Que tu alma no esté llena con menos, ¿sí?, que servir a Dios. Porque Él te ha separado. No importa si tienes un mes de haberle entregado tu vida a Cristo, una semana, o lo hiciste ayer, o lo vas a hacer ahorita. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela ahorita. Y dile: yo te quiero servir. Hoy quiero que la prioridad de mi vida seas tú y sea la obra, tu obra. Yo te quiero servir. Si no lo has hecho, no importa tampoco si tienes 20 o 40 años. ¿Ya para qué? Ya me acostumbré así. Eso no significa que Dios no te vaya a pedir cuentas, porque Él te santificó y te apartó para cumplir tareas determinadas. Mi pregunta es si las estás cumpliendo o no. Esa respuesta solamente está entre Dios y tú. Aleluya. ¿Por qué no buscamos a Dios en este momento? ¿Por qué no oramos a Él? Mira que Dios nos está brindando esta oportunidad, y si lo hace es porque estamos a tiempo de retomar aquello que dejamos, de iniciar aquello que ni siquiera hemos comenzado, ¿sí? O de tomar la decisión y decirle: Señor, mis prioridades ya no son las que eran hace una hora o 2 días. Mis prioridades ahora son tus prioridades. Yo tomo tus prioridades como mi prioridad. Hoy deseo obedecerte, entregarme a ti y servirte sin importar el precio, sin importar lo que me cueste, porque sí cuesta, no tanto como al Señor Jesucristo, pero sí cuesta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta, aún con las carencias, aún con las inseguridades, con los temores, aún con las críticas dentro de tu propia casa, dentro de tu matrimonio, con tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de tus compañeros o compañeras de trabajo? ¿Estás dispuesto, dispuesta? No importa la edad que tengas. Si sientes que tienes muy poca edad o sientes que tienes demasiada, no importa. Dios nos está dando un tiempo nuevo, una oportunidad. Y si Dios la está brindando, es porque tienes todavía que hacer las cosas que Dios ha planeado para ti, para las cuales el Señor te ha separado. Y hoy tú puedes tomar la decisión de consagrarte para Él y decirle: Señor, mi vida ya no es mía, es tuya. Te pertenezco a ti. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojos y vamos a buscar a Dios en oración. Es tiempo de hablar con Él. Es tiempo de responderle, porque yo estoy seguro de algo, y es esto: que el Espíritu Santo, cuando habla, ¿sí?, cuando nos habla a través de su palabra, es porque ya también lo ha estado haciendo durante estos días pasados. Y yo sé que a algunos Dios les ha estado hablando para una o para otra cosa. ¿Sí? Así que respóndele hoy a Dios, respondámosle a Él. ¿Sí? Ora a Dios ahí donde te encuentras. Si tú te puedes hincar, hazlo. Hazlo. ¿Sí? Ay, pero qué vergüenza están mis hijos. Hermanos, los musulmanes pueden estar
en la mitad de la calle, pueden estar en la mitad del Walmart. Y cuando llega la hora de hacer sus oraciones, ellos sacan ahí su tapetito, se hincan y hacen sus oraciones enfrente de quien sea. ¿Y sabe a quién le están orando? A un Dios falso. Nosotros oramos y clamamos al Dios verdadero. ¿Sí? Honremos a Dios, dándole el lugar que Él se merece. Aleluya, gloria al Señor. Dejo este lugar a mi esposa. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por esta palabra y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, la obra de santificación que es hecha en nosotros, ponernos como hombres y mujeres santos delante de Dios, apartados para Él, y hoy precisamente este tema, apartados para servirle a Él. Y gracias a Dios porque Él lo hizo con su pueblo Israel. Él los separó, los apartó de Egipto para que le sirvieran. Dice la Escritura, le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y yo creo que Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, del mundo, para servirle a Él, para seguirle en su camino, pero sobre todo servirle, que nuestra vida, los planes, los propósitos de Dios los cumplamos aquí en la tierra, los planes que Él tiene para servirle. Así que, hermano, hermana, no te desanimes, lo que sea que estés haciendo en la obra de Dios, veamos o no con nuestros ojos fruto, tú sigue haciéndolo. Persevera en lo que Dios ha puesto en tus manos para hacerlo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la obra preciosa que ha hecho en nuestras vidas y que la sigue haciendo. Y poder en esta mañana decirle, Dios, yo quiero servirte. Yo sé que tú me has apartado, me has separado para servirte, Dios. Y yo quiero hacerlo, Señor. Tengo todo el deseo en mi corazón de hacerlo. Habla con Dios hoy en este día y dile, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi alma y todo mi ser, Dios. Mi vida te pertenece. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra que tú hablas a nuestras vidas, porque nos has santificado a través de la obra de tu Espíritu Santo hecha en nosotros. Y nos has santificado, nos has apartado, nos has separado, nos has consagrado para ti, mi Dios. Y te damos gracias por esta obra preciosa y gloriosa hecha en nuestras vidas, porque tuviste a bien mirar nuestra vida y sacarnos de Egipto, sacarnos del pecado, darnos libertad de esa esclavitud, y hoy tenemos una libertad para servirte, para amarte, porque así como a Israel tú los llamaste de Egipto, los separaste de ese lugar, de todas esas prácticas paganas, Señor, y tú separaste a tu pueblo, porque era un pueblo santo, escogido por ti para servirte. Tú querías que te sirviera a tu pueblo, Señor. Tú querías que en medio de las naciones el pueblo de Israel fuera un testigo tuyo de tus maravillas, de predicar tu palabra, Señor. Así a cada uno de nosotros nos has llamado y nos has sacado del pecado y nos has separado. A cada uno de nosotros nos has separado para ti, Señor. Nos has santificado para servirte, Dios. Y yo sé que hay personas ahorita, de los que están ahorita conectados, que tú has llamado para servirte, que están sintiendo, Señor, en su corazón esa llama, ese fuego, Señor, que no pueden apagar, porque es un llamado tuyo a servirte. Los dones, los talentos que tú has puesto, Señor, en sus vidas están ahí, Señor. Y como el profeta exclamaba, es algo que no puedo acallar en mi alma, es algo que está ahí como un fuego que no puedo, porque es el llamado tuyo, Señor, para servirte, para entregarnos a servirte a ti, Señor. Bendice, mira el corazón, el alma
de cada hombre, de cada mujer que hoy te dice: aquí está mi vida para servirte. Hoy reconozco, hoy entiendo a través de tu palabra que me has santificado para un propósito, para servirte. Y hoy, Señor mi Dios, se cumplan esos propósitos, Señor, en la vida de mis hermanos. Que seamos una iglesia que te sirve, Señor, una iglesia que entiende perfectamente el llamado tuyo para servirte a ti, Señor. Mira el corazón que tal vez ha estado desanimado porque han venido pruebas, situaciones, o no ve fruto del trabajo que realiza, Señor. Pero sabemos que no, Señor, no queda en vano el predicar tu palabra. Que, Señor, dice tu palabra que hay recompensa, que toda obra en ti no es en vano, Señor. Y hoy, Dios, tú hablas a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, que no es en vano, hermano, hermana, lo que tú hagas para el Señor. No es en vano la obra que haces con tus manos para Dios, porque todo, cada detalle, Él lo ve. Cada palabra que tú das, cada mensaje que tú compartes, cada oración que tú haces, Dios lo ve y Dios te ha llamado para servirle. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor. Haz lo que quieras tú, Señor, con nuestras vidas. Queremos servirte porque te pertenecemos. Y hoy, con todo conocimiento de tu palabra, sabemos que nos has santificado para servirte, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que han dispuesto su corazón para servirte a ti, Señor. Aquellos que han dejado de hacerlo, hoy comience a avivarse esa llama, ese fuego dentro de ellos, Señor. Que no puedan parar, Dios. Que no puedan parar de hacer tu obra, de predicar, de compartir, de orar con otros, Señor. De aconsejar de acuerdo a tu palabra, porque tú has puesto diferentes dones, diferentes talentos en cada uno de nosotros. Nos has hecho únicos, Señor. Y cada uno has depositado de ti, Señor, en nosotros, y te damos gracias. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu fuerza y valor. Aleluya, canta Dios, hermano, este canto y dile: Señor, aquí estoy, mi Dios. Gracias, gracias por la obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias, gracias. Hoy celebramos Gracias por tu perfecta obra, tu fuerza y valor, por haber decidido morir, regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Aleluya. Presenta tu vida, hermano, hermana, este día. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está, Señor. La pongo en tus manos. Guíame, Dios, qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento. Y verás cómo Dios, hermano, hermana, te va a guiar. Qué es lo que Él quiere
que tú hagas en la viña del Señor, en la obra de Dios, porque para todos hay un trabajo específico, para todos hay algo que tenemos que hacer en Dios. Y dile: Señor, aquí está, dime, Señor, yo quiero hacerlo. Dile: mi vida está dispuesta, mi corazón está dispuesto, Señor, porque hoy sé que tú me has santificado para una obra específica y yo la quiero hacer, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, cumplir tu plan, tus propósitos, Señor, y poder llegar al final de mis días cumpliendo el plan tuyo para mi vida, Señor, hasta el final de mi vida, Señor. Aleluya. Canta este hermoso canto, hermano, hermana. Dile: Señor, aquí estoy, Señor, te lo ofrezco, te lo entrego, Señor, mi corazón, mi vida, Dios. Aleluya. De ti quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, tú cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, que tu presencia me inunde, haz de
Señor, haz un odre nuevo, Dios. Comenzará una obra nueva en tu vida, en mi vida, hermano, hermana. Deja que su presencia hoy, este día, te llene, te inunde. Necesitamos de Él. Necesitamos ser llenos de su presencia. Dile: Dios, aquí está mi vida. Este odre, Dios, llénalo. Llena este vaso de tu presencia, porque lo necesito, Señor. Necesito tu presencia. Hoy yo sé que hay personas que están ahorita, que necesitan un toque especial de parte de Dios por la situación que están enfrentando. Pero yo te digo, Dios está ahí donde tú estás. Deja que Él te llene, que Él ministre hasta lo más profundo de tu alma. Dile: Dios, lléname, así como un odre era lleno de un vino nuevo, así mi vida sea llena del poder del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios llene hoy tu vida, ministre tu corazón, tus pensamientos, y podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas, porque Él va a comenzar una obra nueva, hermano, hermana, en tu vida, en tu familia, en la obra que tú haces para Dios. Algo nuevo comenzará en tu vida. Dile: Dios, gracias por esta palabra, porque algo nuevo, Dios, tú vas a comenzar, Señor, en los corazones, en las vidas de tu iglesia, de cada hermano, de cada hombre, cada mujer que hoy escucha tu mensaje, Señor. Comienza esa obra nueva, poderosa, en cada vida, en cada familia, en la congregación, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque su presencia es lo que llena el alma, la vida, y le damos gracias a Dios por su obra que Él hace en cada uno de nosotros y en su iglesia.
Y gracias a Dios por su presencia en nosotros. Yo le invito, hermano, hermana, que en estos momentos, si usted tiene algún testimonio que dar, agradecimiento a Dios, puede expresarlo hoy, este día, a través de este medio, escribiendo su testimonio, la palabra que Dios le ha hablado. También si tiene alguna necesidad, alguna petición, vamos a exponerlo y orar todos juntos como iglesia delante de Dios, poniendo en sus manos estas peticiones, estas necesidades. Así que le invitamos a que lo haga ahorita en estos momentos. Vamos a esperarnos unos segundos para leer el mensaje que usted tiene que darnos, pues, a todos como iglesia. Le damos gracias a Dios porque esta semana, el día 2 de septiembre, día miércoles, cumpleaños nuestra hermana Rosalía. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de nuestra hermana Rosalía, que el Señor le permite un año más de vida, que Dios la bendiga, la guarde, le siga añadiendo vida, salud y muchas bendiciones para nuestra hermana Rosalía y toda su familia. Y ahorita vamos a estar orando también por nuestra hermana. Gracias a Dios por ella. Entonces ahorita oramos por nuestra hermana Rosalía. Vamos a orar también por este varón que estuvimos orando el domingo pasado, si no me equivoco. Oscar Martínez es un joven, él está en la ciudad de Monterrey. Oscar Martínez está muy grave por causa de COVID, también internado. Hace unos días lo llevaron al hospital y lo dejaron internado, está muy grave. Ahorita nos pidieron oración para estar orando por él. Pues piden, ¿verdad?, que se desinflamen sus pulmones y que no haya más infección, que Dios guíe a los médicos, hermanos, cómo tratarlo, qué hacer, ¿verdad? Pero sobre todo vamos a orar un milagro. Le dijeron los médicos, pues nada más, pues un milagro, ¿verdad?, que se puede hacer con este joven. Vamos a orar por ellos. Ellos son trabajadores en una panadería que trabaja mi hermana Miriam y mi hermana Nancy. El dueño es cristiano y varias gente de ese trabajo se contagió. Un panadero esta semana falleció y ahorita este joven que es el chofer de ahí de esta panadería está muy grave. Así que pues vamos a orar por Oscar Martínez. Llévelo en sus oraciones, hermano, ahí en su casa. Yo sé que cuando usted ora en la noche, en las mañanas, presente estas peticiones que vamos a exponer ahorita delante de nuestro Dios, ¿verdad? Por Oscar Martínez Solís, por nuestra hermana Rosalía que cumplió años, y también vamos a orar por la familia Alcaraz. Nuestra hermana Pati Alcaraz sufrió la pérdida de su hermana, falleció. Entonces vamos a orar por toda la familia Alcaraz, que Dios sea el que les dé fortaleza de parte de nuestro Dios. También nuestro hermano Ricardo está pidiendo oración por su tío Guadalupe Lozano, fortaleza de Dios, ¿verdad?, a sus vidas. Ellos en esta semana sepultaron, ¿verdad?, a su esposa, y son momentos muy complicados, de mucho dolor, donde, como dice la palabra, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y el único que puede hacer eso en el alma, en el corazón, en lo más profundo, es nuestro Dios. Entonces vamos a orar que Dios sea el que traiga que dé esa fortaleza y ese consuelo a esta persona, ¿verdad, tío? De nuestro hermano Ricardo y pues de mi esposo, ¿verdad? Vamos a orar por él, Guadalupe Lozano. Y nuestra hermana Mari, pues da gracias a Dios, como ya lo hemos hecho, por nuestra hermana Rosalía, por su familia y el amor de Dios, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Gracias al Señor por nuestros hermanos. Así que vamos a estar orando y tenga estas peticiones, como le menciono ahí, hermano, en sus oraciones diarias. Siga presentando delante de Dios esta oración, perseverando en oración los unos por los otros, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios, a estar perseverando en la oración, como la palabra lo enseña ahí con la viuda de Lucas 18, que la oración, ¿verdad?, el perseverar en la oración y no desmayar. Así que sigamos haciéndolo. Nuestra hermana Anita pide por Paquita. Vamos a que Dios siga obrando en su cuerpo hoy.
nuestra hermana Paquita, que ha estado delicada de salud. Y pues vamos a orar, ¿verdad?, por ella, por nuestra hermana Paquita. Muchos la conocen, familiar de nuestra hermana Anita, así que vamos a estar orando por ella. Pues si no hay ninguna otra petición, vamos a orar por estas, hermanos. Les recuerdo, es por nuestra hermana Rosalía, que cumplió años, por nuestro hermano Oscar Martínez, que está internado ahorita, muy grave, por la familia Alcaraz, familiares de nuestra hermana Pati Alcaraz, que falleció su hermana, Guadalupe Lozano, fortaleza, consuelo de Dios, por nuestra hermana Paquita, que está enferma. También nuestra hermana Martina dice: gracias a Dios, porque en medio de tanto dolor y situaciones, Él es fiel, nos ama y nos sostiene. Amén. Yo sé que todos como iglesia, ¿verdad?, personal, cada uno ha pasado momentos muy difíciles. En estos tiempos hemos perdido gente de la familia muy cercano, cada uno, pero Dios nos ha sacado adelante. Y Dios es muy fiel, y como dice su palabra, Él no se puede negar, Él es fiel y Él permanece siempre fiel, y le damos gracias a Dios porque pues solo Él lo hace. Amén. Y vamos a darle gracias. Yo te invito, hermano, que nos apoyemos los unos a los otros en oración, y vamos a hacerlo hoy, en este día, a orar a Dios y clamar a su misericordia, y que muestre su poder en estas familias. Amén. Padre, hoy en este día, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti como iglesia, en el nombre precioso de Jesús, por la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosalía. Gracias por la obra hecha en su vida, porque tú eres el único que la sostiene hasta el día de hoy. Ha pasado momentos complicados, difíciles, pero tú la sostienes. Tú eres su Dios, tú eres su Señor. Yo te suplico que tu mano siga fortaleciendo, consolando su vida. Te damos gracias por este año de vida que le has añadido, que ella pueda disfrutar tus bendiciones, Señor, y pueda gozar de la paz, del gozo que tú das en medio de toda situación que esté enfrentando, Padre. Tu presencia la bendiga hoy en este día, así como a cada uno de sus hijos, Señor, por Luis, por Chimo, Señor, por Daniel, y a cada uno de sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Oscar Martínez Solís, este joven, Señor, que ahorita está internado. Los doctores, Señor, dicen que es muy, muy grave, pero oramos a ti, Señor, mi Dios, para que ahí, Dios, tú le des una oportunidad de vida, para que él pueda arrepentirse de sus pecados, para que él pueda recibirte como Señor y Salvador. Y también, mi Dios, los sanes, sus pulmones sean pulmones puestos nuevos por ti, mi Dios. Sana su cuerpo, fortalécelo, mi Padre, y guía a los médicos qué hacer y qué poner, Señor, en su cuerpo, para que él pueda, mi Padre, recibir sanidad de parte tuya. Por la familia Alcaraz, estos días, Señor, que falleció Rosy Alcaraz, Señor, bendice a su esposo, bendice a sus hijos. Tú sabes, Señor, cómo ellos están enfrentando, Dios, esta pérdida, que es algo complicado, pero te suplico que los fortalezcas, que les bendigas, que les ayudes, que volteen a mirarte a ti, mi Dios, porque eres el único que puede sacarlos adelante. Los bendecimos. Bendice a nuestra hermana Pati Alcaraz, fortalécela, ayúdala, Señor, a Tiara, a toda su familia, sus familiares. Bendícelos, Señor, y que podamos ver cuán importante es tenerte en nuestros corazones, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias también, Señor, por la vida de Guadalupe Lozano, Señor, tu hijo, Dios, tu siervo, que hoy en este día oramos como pueblo, como iglesia, nos unimos y te suplicamos, Señor, que bendigas a este varón, Dios, ahí donde él se encuentra, Padre, tu presencia lo abrace, lo ayude, lo sostenga, Señor, en medio del dolor que él está enfrentando, mi Padre,
que Él en tu presencia pueda recibir el consuelo, la fortaleza que solo tú puedes dar, mi Dios. Que al llorar, Dios, su dolor, Él pueda recibir de ti el consuelo que Él necesita, Padre. Sana su cuerpo, sana su alma y bendice, Señor. Lo dejamos en tus manos, a tu especial cuidado, Señor. Guadalupe Lozano está en tus manos, tu hijo, Señor. Bendícelo, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Paquita, Padre, bendice a nuestra hermana, Señor. Gracias porque ella te ha conocido, ella ha escuchado el mensaje tuyo, ella es tu hija, mi Padre. Yo te suplico y la pongo en tus manos, mi Dios. Te suplicamos sanidad, que sus pulmones, Señor, puedan comenzar a funcionar de manera correcta, que ella pueda respirar, Señor, bien, mi Dios. Su cuerpo sea sanado, Padre, fortalécela, ayuda a sus familiares, Señor, que están ahí con ella. Joana, bendice a su hija y a cada uno de sus familiares. A Anita, Señor, fortalece la vida de Anita. Ayuda, Señor, a nuestra hermana, tu presencia sea con ellos en toda situación, Señor. Tu presencia les abrace, les acaricie hoy en este día, mi Dios, porque solo tú puedes hacerlo, Dios. Gracias por cada familia, la congregación. Gracias por tus cuidados, por tu fidelidad, mi Dios, que es grande para cada uno de nosotros. Bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres muy fiel, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos disfrutado en la presencia de nuestro Dios. Gracias al Señor por su palabra, porque nos ha llamado, ¿verdad?, y nos ha escogido para servirle. Es una bendición, así que vamos a hacerlo esta semana, lo que estás haciendo para Dios, ¿verdad?, con gozo, con alegría y aún, ¿verdad?, viendo qué más podemos hacer, que el Señor nos guíe en esta tarea que tenemos de predicar su palabra, el evangelio a toda criatura. Vamos a orar para ser despedidos. Cierre sus ojos si puede hacerlo y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, agradecemos, Señor, tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con tu iglesia, tú estás en la iglesia. Estamos reunidos en tu nombre, sí a la distancia, Señor. Sí es cierto, a la distancia, pero en Cristo, en ti, Señor Jesús, estamos juntos. Gracias, Padre, porque nos permites tener estos tiempos de aprender de tu palabra, de alabarte, de adorarte, y bendecimos tu nombre, Señor. Te ruego, Dios, que guardes a cada familia, que bendigas, Señor, su actuar, sus labores, Señor, en las escuelas, en los trabajos, en todo donde nos movemos, Padre. Sea tu bendición acompañando, Padre Celestial. Suple toda economía en cada hogar, Padre, de manera abundante. Que no haya escasez, mi Padre, en las alacenas. Señor, que no haya escasez, Padre, para pagar los recibos, para solventar las situaciones de los estudiantes, Señor. Aún, Señor, en las cosas extraordinarias que se presenten, mi Dios, tú suples siempre, Padre Celestial. Que veamos, Señor, que se vea tu mano, Dios eterno, y que levantemos alabanza y adoración a ti por la fidelidad que tú tienes para con los tuyos. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Pedimos, Señor, por aquellos que tal vez no pudieron estar por alguna causa, mi Dios, en esta reunión, Señor, pero te pedimos por ellos también, Señor, y a los que van a escuchar, Señor, esta grabación, Señor, también, mi Dios, seas tú bendiciendo las vidas de ellos. Y a ti damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Yo le invito a que si usted quiere acompañarme, vamos a entonar un canto que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. Permítame, vamos a poner aquí esto. Aquí a toda la banda de músicos que está aquí.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que tengan una excelente semana. Les amamos.